Bueno, vamos a compartir el último seminario del año. La idea es complementar con dos o tres cositas el seminario que dio la doctora Casarini sobre equilibrio ácido-base. Bueno, ya anteriormente había comentado la doctora Casarini que para la mantención, digamos, del equilibrio ácido-base, y en última instancia la regulación del pH. Esto depende de distintos mecanismos de amortiguación o tamponamiento llamados buffers que existen a nivel respiratorio, que algo ha comentado la doctora Casarini, y a nivel renal. El objetivo final de esto es mantener un pH balanceado y como consecuencia de la falla de estos mecanismos puede ocurrir dos alteraciones principales. Una es la acidosis, que se caracteriza por una disminución del pH, a consecuencia o de una disminución primaria del bicarbonato, en el caso de los problemas metabólicos, o un aumento de la presión de dióxido de carbono. Y la otra alteración que puede ocurrir es la alcalosis, que se manifiesta por una elevación del pH, a consecuencia de un aumento del bicarbonato, en el caso metabólico, una disminución de la presión de dióxido de carbono en el caso del trastorno de tipo respiratorio. ¿Cuál es el papel del riñón en la homeostasis del equilibrio ácido-base, digamos, ¿no? Y mantiene la posibilidad que permite de mantener el pH en el valor de 7,4, que es el habitual en la sangre. Bueno, normalmente en el organismo se producen entre 50 y 100 mil equivalentes litros por día de protones, que son tamponados por buffers que existen dentro de la célula, pero también fuera de la célula. Esos protones también deben ser eliminados para que los sistemas buffers no se agoten, ¿no? Y la función del riñón es justamente eso. Dentro de todas las funciones que tiene el riñón, una es contribuir al equilibrio ácido-base regulando la excreción de protones a través de la orina. El papel del riñón, como dijimos, es, por un lado, eliminar los protones, que se produce por su secreción en túbulos contorneados proximal, distal, la generación de amonio, que permite eliminar también protones, y la unión a otros aniones, dentro de los cuales los más importantes son los fosfatos, que permiten también eliminar estos átomos de hidrógeno. Y por otro lado, mantener las concentraciones adecuadas de bicarbonato mediante la reabsorción, que vamos a ver cómo se produce, y mediante la regeneración de bicarbonato. Entonces, el mecanismo más importante a través del cual se eliminan protones es a través del intercambiador sodio-hidrógeno, que elimina el 95% de los iones hidrógenos secretados. Este intercambiador se encuentra en las células tubulares proximales, a sabreza de la sala de Henle y primera parte del túbulo contorneado distal. El mecanismo o el generador de esta alteración, el responsable de esta, no es una alteración, sino que es un mecanismo fisiológico, el responsable es esta bomba, que es la bomba de sodio-potasio, que es una bomba que ya conocemos, y que genera un transporte activo eliminando sodio de la célula y haciendo ingresar potasio. Esta eliminación de sodio genera un gradiente de sodio desde fuera de la luz tubular hacia el interior de la célula, y esto permite que en este transportador que vemos acá en la luz tubular ingrese sodio y salga potasio, iones hidrógeno. Estos iones hidrógenos se unen al bicarbonato, que actúa como
tampón, digamos, también a nivel de la luz tubular, generando ácido carbónico. El ácido carbónico, a través de la anidrasa carbónica, se divide en agua y dióxido de carbono. El agua es eliminada con orina y el dióxido de carbono ingresa a la célula para formar bicarbonato, digamos, para reabsorber el bicarbonato que había en la luz tubular. Es una forma de reabsorber el bicarbonato que había sido filtrado a nivel glomerular. Otro mecanismo es el transporte activo primario en el túbulo colector, a través de la bomba de iones hidrógeno. Esta bomba elimina el 5% de los iones hidrógeno eliminados, pero es determinante del pH urinario. Y también, bueno, igualmente como la otra bomba, pueden incrementar su actividad en caso de acidosis. En las células del túbulo, con las células intercaladas en el túbulo colector, las de tipo A, vemos que existen transportes activos a través de una bomba exclusiva de iones hidrógeno y una bomba que intercambia hidrógeno por potasio. Estas bombas eliminan en forma, como dijimos, activa iones hidrógeno que en forma después pasiva hacen para mantener, digamos, también digamos, los gradientes, elimina también en forma pasiva cloro. Y estos, a través de esta bomba también se reabsorbe un poco el bicarbonato, porque este protón sale de digamos, la división del ácido carbónico que había sido generado también por la anidrasa carbónica, por la unión de dióxido de carbono y agua, y la generación de ácido carbónico también por la anidrasa carbónica. Se divide el ácido carbónico en bicarbonato y protones. El protón es el que sale, y se reabsorbe el bicarbonato, que es enviado otra vez hacia la circulación, o hacia la parte a nivel sistémico, digamos, en un mecanismo de transporte junto con el cloro, digamos, ¿no? Entra cloro a la célula, que después es el que va a salir en forma pasiva, y sale el bicarbonato. Los iones de bicarbonato se absorben prácticamente el 1%, no, el 1%, sino el 0,1% del bicarbonato se elimina en la orina. Vemos en este gráfico que muestra una nefrona cómo se filtran 4.320 miliequivalentes día, se reabsorbe el 85% en el túbulo contorneado proximal, un 10% en el túbulo contorneado distal y un 4,9% a nivel del túbulo colector. Mecanismo de reabsorción del riñón ya habíamos visto, o sea, una vez que el ion hidrógeno se elimina de la célula, digamos, del túbulo hacia la luz, tanto por el intercambiador sodio-hidrógeno como por la bomba, de las dos bombas que vimos de hidrógeno, ese hidrógeno se asocia a bicarbonato, que ya hay en la luz del túbulo, se forma ácido carbónico, y el ácido carbónico por la anidrasa carbónica también se disgrega en agua y dióxido de carbono. El agua se elimina por la orina, el dióxido de carbono penetra la célula y otra vez por la anidrasa carbónica intracelular forma ácido carbónico que se divide en bicarbonato y protón, y el bicarbonato sale hacia nivel sistémico, ¿no? Otras formas de eliminación de protones, una mínima fracción se elimina en forma libre, y existe también la posibilidad de combinarlo al ion hidrógeno con otros tampones o buffers tubulares, dentro de los cuales los más importantes son los fosfatos y el amonio,
aunque también existen otros tampones menos importantes como los uratos y los citratos. Bueno, el tampón fosfato, vemos esta alteración, este mecanismo de eliminación de protones, o sea, de hidrógeno, de iones hidrógeno, ocurre a nivel de las células tubulares. En la luz tubular, a través de un mecanismo de intercambio, en realidad ya lo habíamos visto, que el intercambiador sodio-hidrógeno hace ingresar sodio a la célula. Ya habíamos visto que el generador de la posibilidad de ingreso de sodio a la célula es esta bomba que está sacando activamente a nivel basal el sodio fuera de la célula. Y eso es lo que genera un mecanismo, un gradiente que hace que el sodio penetre a la célula y el hidrógeno salga. El hidrógeno eliminado a la luz tubular se asocia a ácido fosfórico y se elimina en forma de sal. Entonces, esto fue una forma de eliminar un ion hidrógeno. Ese ion hidrógeno salió de la división del ácido carbónico en bicarbonato y protón. Y esto es, el bicarbonato sale fuera de la célula y es una forma de regenerar protones. Y la otra forma es el tampón amonio. O sea, el amonio, vemos que en las células tubulares proximales, a nivel de la luz tubular, o sea, tanto a través del líquido intersticial como de la luz tubular, puede ingresar glutamina a la célula que es metabolizada en 2 moléculas de amonio y 2 de bicarbonato. El amonio sale de la célula en forma de un intercambio con el sodio y se une al cloro, que habíamos visto que por otros mecanismos puede salir de la célula y genera cloruro de amonio, que es eliminado por la orina. Y el amonio también puede generarse a través del amoníaco, que el amoníaco es una molécula que, a diferencia del amonio, es liposoluble y puede salir puede transportarse a través de la membrana por ser liposoluble y se une al hidrógeno formando cloruro de amonio, y el amonio, que ya tiene una molécula más de hidrógeno, ya no es liposoluble, entonces ya no puede entrar otra vez a la célula. Y como dijimos, esta molécula de hidrógeno que sale permite regenerar bicarbonato a través de esta misma reacción que vimos anteriormente. Factores del plasma o del líquido extracelular que aumentan o reducen la secreción de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales, tenemos por un lado a la izquierda los que lo aumentan, o sea, que justamente si hay un aumento de la presión de dióxido de carbono, eso genera acidosis respiratoria, entonces el riñón trata de compensar aumentando la secreción de hidrógeno y reabsorbiendo bicarbonato. Otra forma es a través cuando aumentan, digamos, los hidrogeniones y disminuye el bicarbonato por algún otro mecanismo, cuando hay una disminución del líquido extracelular, cuando hay un aumento en la angiotensina 2 o en la aldosterona y la hipopotasemia también. Y mecanismos que reducen la secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato, tenemos la disminución de la PCO2, o sea, todo lo opuesto. La disminución de hidrogeniones y el aumento de bicarbonato, obviamente, esto genera alcalosis, con lo cual ya no se necesita digamos, reabsorber tanto protón ni
reabsorbe el bicarbonato. Entonces, justamente son mecanismos que compensan la alteración que está ocurriendo. El aumento del líquido extracelular, la disminución de la angiotensina y la aldosterona, y la hiperpotasemia. Entonces, sabemos que para mantener el balance ácido-base hay un componente respiratorio o pulmonar, que es justamente la excreción de dióxido de carbono, que es regulada por los pulmones, y básicamente en los trastornos respiratorios hay una alteración primaria en la presión de dióxido de carbono. Y es una respuesta compensadora frente a trastornos en la concentración de bicarbonato. También hay un componente metabólico que ocurre a nivel renal, que se caracteriza por la excreción de bicarbonato, que es regulada por los riñones. Y cuando entonces hay una alteración primaria en el bicarbonato, si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH, y es un trastorno desde el punto de vista metabólico. Si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Y la respuesta compensadora es a través de la parte respiratoria. Y entonces esto condicionan dos tipos de trastornos metabólicos: la acidosis metabólica, que se define por un pH menor de 7,35, una concentración de bicarbonato menor de 22, y puede ocurrir por déficit de base o exceso de ácido, diarreas, fístulas intestinales, que se pierde bicarbonato que hay a nivel intestinal, por falla renal. Los pacientes que viven en insuficiencia renal viven en acidosis, y suelen tener un bicarbonato en sangre bajo. La cetoacidosis diabética, clásico trastorno que genera acidosis metabólica, y la acidosis láctica, otro clásico, o el shock de otra causa. La alcalosis metabólica se define por lo opuesto: un pH mayor de 7,45, un bicarbonato mayor de 26. Y en la etiología tenemos un exceso de base o pérdida de ácido, el uso excesivo de bicarbonato o lactato, vómitos prolongados, la pérdida de iones hidrógeno, ácido que hay a nivel de la luz del estómago, la aspiración gástrica, que es básicamente lo mismo que un vómito, pero inducido por la aspiración a través de una sonda, o el uso de ciertos diuréticos. Y para recordar, pregunta de examen, el pH normal es 7,4, la concentración de protones es 40 miliequivalentes litro, la PCO2 es 40 también milímetros de mercurio, y bicarbonato 24 miliequivalentes litro. Me quedaría con el pH, la PCO2 y el bicarbonato. En la acidosis respiratoria hay una disminución del pH ocasionada en forma primaria por un aumento de la PCO2, y en forma secundaria hay un aumento en el bicarbonato compensador, digamos, ¿no? En la alcalosis respiratoria hay un aumento del pH originado por una disminución primaria de la PCO2, y en forma compensadora hay una disminución del bicarbonato. En la acidosis metabólica hay una disminución del pH, ocasionado en este caso por una alteración primaria mayor, que es la disminución del bicarbonato, y compensada parcialmente, aunque no llega a compensarse porque el pH está bajo, por una PCO2 baja. Y la alcalosis metabólica, un aumento del pH con un aumento del bicarbonato y una compensación con un aumento de la PCO2. Muchas gracias, y quedamos disponibles para cualquier consulta que nos quieran hacer a través de los foros. Hasta luego.